Lo escuché. Valorando. Dice una frase popular que uno no sabe lo que pierde hasta que lo ha perdido, ¿verdad? ¿Ah? ¿Uno no sabe qué? Ah, ¿hasta qué? Valoren a sus padres. Valoren a los esposos. Las mujeres, pastora, no atienden bien a los esposos. ¿Qué es lo que le regalan a un padre cada vez que cumple años? Pañuelos, interiores. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y ni hablar del Día del Padre. Siempre lo mismo. Ah, pero el Día de la Madre, ahí sí, ¿no? La Biblia registra muchos casos de hombres y mujeres de reino que lo han perdido todo por dejarse llevar por los deseos de la carne. Prefieren las cosas del mundo antes que las cosas de Dios. Pero yo me pregunto, ¿por qué ocurre esta situación? ¿Qué hace que nosotros no valoremos las cosas cuando las tenemos, cuando las podemos acariciar, tocar, expresarle nuestro amor? ¿Qué hace que nos alejemos de la voluntad de Dios, del tiempo de oración, del tiempo de análisis de la palabra? ¿Por qué ocurre esta situación? ¿Qué nos motiva a ser tan torpes? Y perdonen la expresión, a ser tan torpes. ¿Cómo podríamos entonces recuperar lo perdido? Y estoy hablando en todas las áreas de nuestra vida, no solo en las áreas espirituales, sino también en las áreas físicas. ¿Cómo podemos recuperar aquellas cosas que se han perdido? Preguntas interesantes para respuestas sabias. ¿Cuántos sabios llenos del Espíritu Santo hay aquí en esta mañana? Padre, yo te pido en esta mañana, Señor, que sea esta palabra una palabra rema para el corazón de cada uno de los que están aquí. Que ellos puedan sentir con sabiduría hoy un mensaje específico para cambiar aquellas cosas que tienen en su vida que tienen que cambiar, pero también para recuperar aquellas que se han perdido. Debo entonces aprender a valorar lo perdido y luchar para recuperarlo. Es una mañana para ser un gladiador, para ser un luchador, para decir: hoy tomo la valentía, Señor, de luchar por recuperar aquellas cosas que he perdido. ¿Qué o quién has perdido que merece ser recuperado? Quizás estamos hablando de algo material que tú sientes que debes recuperar, o lo que es más complicado, estoy pensando en este momento en esa amistad que se perdió por tonterías, esa relación sentimental, ese esposo que ya no está en casa, esa esposa que partió, que ya no está en casa, esos hijos que en medio de una situación de falta de comunicación ya no están en casa, o aún estando en la casa no hay una buena comunicación entre nosotros y ellos. Pasan los días y nos volvemos rutinarios con ellos, simplemente un buenos días, un hasta mañana, pero no conocemos realmente quiénes son nuestros hijos. Se ha perdido quizás la confianza con tu pareja. Ya solo hablamos de las cosas triviales o de las responsabilidades que hay con los hijos, con los compromisos de los pagos financieros, pero ya no nos decimos cosas bonitas. Ya no nos confiamos situaciones. Sabe más las cosas mías mi amigo que mi esposa. Sabe más quizás más la suegra, la vecina de la cuadra, que yo que soy el esposo. Muchas cosas pueden estar pasando. O quizás estamos hablando de una empresa o un negocio que en este momento usted lo perdió por ser un mal administrador. Aquel apartamento que con tanto sacrificio y esfuerzo lucharon para obtener, pero que hoy el banco se lo quiere quitar.
¿Cuántas situaciones estamos pasando? Entonces debemos reconocer nuestro error para salir adelante. No hay una mejor manera, no hay una mejor forma de reconocer este error que aceptando que hemos cometido el error. Muchas veces en la vida nosotros nos pasamos todo el tiempo culpando a otro, señalando a otro de nuestros problemas, pero que verdaderamente desconocemos o queremos no conocer que somos directamente los responsables. Cada cosa que nos pasa en la vida es el resultado de una equivocación. Pero para poder salir adelante, para poder salir y avanzar, necesitamos simplemente reconocer el error. Si usted no reconoce el error, si usted en esta mañana no toma la determinación de reconocer ese error, entonces no va a avanzar y no va a poder recuperar lo que se le ha perdido. La palabra de Dios me enseña en el libro de Lucas, pueden tomarla, quienes no tienen Biblia pueden alzar las manos a ver si nuestro equipo de apoyo logístico le puede ceder una Biblia. El libro de Lucas o San Lucas en el capítulo 15. Voy a leerlo del verso 11 al 19 de Nueva Versión Internacional. Pero, y usted me dirá, pastor, ya esto lo he escuchado muchas veces. Yo también lo he leído muchas veces. Pero hoy el Señor nos habla a través de esta porción bíblica, Lucas 15, 11 al 19, Nueva Versión Internacional. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre tenía 2 hijos. Continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. ¿Qué le dijo? Dame lo que me toca de la herencia, como si estuviera muerto. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Un padre generoso, quizás dolido porque no es lo correcto que un hijo pida a su padre en vida la herencia, y menos en el pueblo judío de donde narra la historia. Pero este padre lleno de amor decide entregar lo que le corresponde a cada uno. Dice la palabra que poco después el hijo menor, ni siquiera el mayor, ni siquiera el primogénito, el menor, el más atrevido, juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Malgastó la herencia, lo que el padre le había diseñado con el fruto de su trabajo. Y dice además que cuando ya lo había gastado absolutamente todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Usted sabe que cuando sale de su país no es bien querido y que le toca hacer funciones y oficios que no son realmente los que usted debería hacer por su preparación. ¿Cuántos de nosotros los colombianos salimos a otros países a lavar platos? Salimos a lavar carros, y no es que esto quiera decir que sea deshonroso, pero normalmente el extranjero no es bien tratado fuera de su tierra. Lo vemos a diario con nuestros hermanos venezolanos en Colombia, una lucha permanente. Vemos la miseria, la necesidad en cada esquina, en cada semáforo. Pero eso estaba sucediendo porque este hombre había derrochado todo lo que su padre había dado como herencia. Pero por fin dice la palabra que recapacitó y se dijo: wow, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Quiero aclarar que estaba pasando por una necesidad enorme. Dice la palabra que este hombre tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Después de tener mucho dinero, después de vivir de manjares, me imagino que en mejores hoteles, buenos restaurantes, de comerse la mitad de la comida
pasó a no tener absolutamente nada. Porque cuando nosotros no aprovechamos las bendiciones del cielo, llegan tiempos de escasez. Dice la palabra que el hombre dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Tremenda declaración de destitución de lo que es la identidad de un padre sobre su hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Había una decisión de recuperar, así sea poco a poco, lo que él había derrochado. Y el punto no es haber cometido un error, porque todos aquí hemos cometido un error. Que levante la mano aquel que no haya cometido errores. Yo he cometido infinidad de errores. El punto es reconocer que los hemos cometido y tomar la decisión de corregirlo. Nos podemos caer 1000 veces, pero lo importante es levantarnos. Tenemos un Dios lleno de misericordia que dice que si nos arrepentimos y vamos a su presencia y pedimos perdón, Él nos perdona y se olvida de toda situación. Reconocer que nos equivocamos nos trae el inicio para salir del error cometido. Es la puerta de entrada a recuperar lo perdido. Vemos en esta escritura un hombre ambicioso, un hijo menor. Yo llegué hasta el versículo 19. Reconocemos, ¿verdad? Vemos en él un hombre ambicioso, avariento, que no le importó absolutamente nada. No le importaba ni el daño que estaba causando a su padre. Él solamente pensaba en su propio bienestar, en su ego. Dame lo mío, yo veré qué hago con él. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes quizás maltratamos de palabras o de hecho a nuestros padres con expresiones y que hieren demasiado el corazón de ellos? ¿Cuántos exigimos cosas que no merecemos? Esta sociedad, por ejemplo, estas nuevas generaciones, y es responsabilidad de los padres en muchas ocasiones, se sienten con el derecho de reclamar lo que no se han ganado. Vemos a veces en la televisión jóvenes haciendo expresiones revolucionarias, irreverentes, de rebeldía que no tienen pie ni cabeza. Veía esta semana 2 niñas, 2 jovencitas, echándole sopa a un cuadro de un importante pintor a nivel mundial. ¿Qué es eso? En protesta. Pero ¿qué tipo de protesta es cuando usted genere más violencia? Pero eso está pasando y está ocurriendo en el mundo por personas que no valoran las cosas que tienen. Este hombre le pidió a su padre una herencia. Dame lo mío. Y me ubico en el contexto de la cultura judía, donde obviamente los padres producían con el objetivo de dejarle una herencia a sus hijos. Pero esa herencia debía ser reclamada en el momento de que partiera el padre. Este se anticipó a los hechos y quería en vida reclamar lo que aún no se había ganado. Pero este hombre, en su afán de poder y dándole gusto a los deseos de la carne, malgastó todo lo que su padre le había entregado. A él no le importó absolutamente nada. Dice la escritura que se pasó la vida, hay otras versiones que hablan de pasó la vida con prostitutas, tomando, haciendo cosas de la carne. ¿Cuántos de nosotros hemos dañado una relación familiar, quizás por amor al dinero? Yo me hacía esa pregunta: ¿por qué el dinero tiene que convertirse en un Dios que separa las familias? Hoy en día, familias separadas por el bendito amor al dinero. Hay hermanos que se han matado unos con otros por dinero, hermanos que están molestos y no se hablan por un negocio mal hecho. Es que yo le serví de codeudor a mi hermano y me embargaron. Es que yo le servía a mi hermano para aquello o lo otro. Yo le presté un dinero, me dijo que me iba a pagar en un mes y nunca trajo nada. No le hablo.
No quiero saber nada de él. Él ya no es mi hermano. ¿Cuántos hermanos se han maldecido por situaciones como esta? Hay hermanos que mueren, que es peor, pastora, mueren enemistados con sus propios hermanos. Déjame decirte que hoy es un buen día para pedir perdón o perdonar y empezar de nuevo. Hace muchos años, yo era apenas un estudiante de la Facultad de Comunicación, me gradué, empecé a trabajar y quise honrar a mi padre. Mi padre pues tenía un taller de carpintería, pero lo tenía desordenado y estaba dentro de un lote familiar. Entonces yo dije, yo quiero honrar a mi papá. E hice un préstamo en un banco y cambié toda la estructura de este negocio. Le dije, papá, vamos a hacer este negocio como una empresa industrial, vamos a darle un carácter más profesional. Y empecé a hacer unas inversiones y construí sobre ese terreno una bodega, una oficina, compramos equipos nuevos de alta tecnología y las cosas empezaron a salir bien. Pero como era un terreno familiar, en mi mente y en mi corazón no había maldad, pero no todo el mundo piensa igual. Y entonces vieron como una gran oportunidad de hipotecar ese lugar basado en lo que estaba construido. Y recuerdo que a mí me engañaron y yo pues acepté que hicieran ese crédito, pero ese crédito no lo pagaron, iba corriendo el tiempo y mi padre se estresaba y se preocupaba. Yo vivía trabajando en mis actividades y no prestaba mucha atención en de fondo lo que estaba pasando y eso los fue inquietando. Y cualquier día en una noche me llaman y me dicen que tu papá está muy enfermo, que está en la clínica, hospitalizado. Y voy a la clínica y lo encontré de mal semblante. Le dije, ¿qué te pasó? Y me dice, no, que me duele acá el pecho, esto, lo otro. Vamos a ver que mi papá había infartado. Y bueno, en ese momento los médicos no se dieron cuenta, pasaron unas horas, cuando se dieron cuenta su situación era más complicada aún. Y luego lo internaron a la unidad de cuidados intensivos. Allí permaneció varios días y luego falleció. Para mí fue muy fuerte. Y empiezan los señalamientos y empieza como que a decir uno, ¿quién es el culpable de esta situación? Y se presentó una situación muy complicada a nivel familiar, porque nosotros, sus hijos, declaramos enemistad sobre una tía que era la responsable de lo que estaba pasando en los temas financieros de ese inmueble y duramos en amargura mucho tiempo. Pero Dios nos enseña a nosotros que tenemos que recuperar lo perdido y que lo importante no era la inversión que se había hecho ni el dinero que me tocó pagar a mí en el banco, sino lo importante era que la unidad familiar se pudiera restaurar. Y creo que esa situación de muerte causó mucho dolor tanto a nosotros como a ella. También hubo un sentimiento de culpabilidad sobre ella por todo lo que pasó, porque nadie imagina que una decisión de esas iba a terminar de esta manera. Pero más allá de nuestra amargura y de nuestra falta de perdón, ella cumple un 19 de enero. Y casualmente, nuestro hijo, nuestro segundo hijo, Jesús David, que ya hemos hablado de él en muchas oportunidades, nació un 19 de enero. En medio de esta situación complicada de resentimientos y con mucho rencor, llega una esperanza a la casa, a la familia. Nació el mismo día que ella cumple años. Pero nuestro hijo nació con un propósito, digo yo, un propósito tripartito. Y Jesús David nace con un problema cardíaco muy complicado y fue una lucha permanente de oración y guerra espiritual, pidiéndole al Señor que lo sanara. Pero el propósito de Dios era algo muy diferente que hoy podemos entender con más claridad. Jesús David era
aquella persona que el Señor enviaba para reconciliar a la familia. Era como el Juan Bautista, dice la pastora, preparando los tiempos. Y Jesús, David, era el enlace entre la amistad y la enemistad. Él era el puente que iba a hacer la reconciliación familiar. Y en medio de esa tribulación tan fuerte de que uno quiere que su hijo viva, pero la ciencia no lo puede ayudar, y uno le clama a Dios y Dios le da unas respuestas bíblicas diciendo que se lo va a llevar y que le verá sus ojos. Cuando todo está en contra de tu voluntad, te toca empezar a valorar y a decir qué es lo que está pasando. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué vino? Si ya te lo vas a volver a llevar. Y entendimos mucho tiempo después que era necesario, porque este problema permitió que entre todos nosotros hubiese perdón. Era el gran reconciliador de la casa. Duró 3 días, solo 3 días en esta tierra. Pero en 3 días hizo lo que nosotros no habíamos logrado hacer en muchos años. Quizás no se trata de cuánto tiempo dures tú aquí en la tierra, porque la palabra nos enseña que es una preparación para nuestra verdadera morada. Y lo importante no es apegarnos a las cosas terrenales, sino prepararnos aquí en las cosas terrenales para nuestra verdadera morada. Entonces no se trata de cuánto tiempo tú dures, se trata de qué verdaderamente has hecho en el tiempo que estás aquí. 3 días que fueron como 3 siglos. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos años llevas con un problema allí guardado? ¿Cuántos años llevas con eso que has perdido y que no has querido recuperar por orgullo, vanagloria, quizás por falta de fe, por temor? ¿Qué situación está guardadito allí que no te ha permitido? Y pasan los tiempos, pasan los años y tú dices, hoy no, mañana lo voy a solucionar, hoy no, pastora, hoy no lo voy a recuperar. Yo me reconcilio con ese hermano que llevo 20 años sin hablar con él, pasado mañana, como si tú tuvieras el control de la vida y la muerte. La palabra nos enseña que no sabemos el día, por tanto tenemos que estar siempre preparados para la venida de nuestro Señor. Esta prédica suena como a sepelio, pero no, claro que no es un sepelio, al contrario, es un llamado de atención para que entendamos que nuestra vida depende exclusivamente del Señor Jesucristo. Luego entonces analizábamos esa situación. Jesús, David hizo, wow, tantas cosas en 3 días. Aumentó nuestra fe con el Señor. Nos reconciliamos los familiares. Aprendimos a perdonar. Y luego partió. Hoy te digo en esta mañana, es el tiempo para que tomes esa decisión. No es mañana, es hoy que tienes que tomar esa determinación. Yo sé que el Señor le está hablando más de uno aquí. Cosas que perdieron, que hoy a partir de ahora van a empezar a recuperar. Situaciones que se les salieron de las manos. Faltas de perdón que hoy empieza el Señor a sanar. Por lo general solo valoramos lo que tenemos cuando ya lo hemos perdido. Aquel hombre anhelaba al menos ser tratado como un empleado. Había perdido su condición de ser hijo de Dios. Además había perdido la condición, porque la palabra me enseña que solamente es hijo aquel que tiene o recibe una paternidad, pero él había renunciado a ello. Cuando nos apartamos de Dios, porque quizás no nos gusta obedecerle, nos sucede permanentemente, queremos seguir a Dios, pero nos apartamos de Él porque no nos gusta esta parte de la palabra. Estos principios no se acomodan a mí. Yo nada más tomo de la Biblia lo que me conviene. Entonces perdemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Aquel que está fuera de Cristo es considerado bíblicamente apartado. Deja de ser hijo de Dios. Y esto es un debate profundo porque mucha gente que no conoce la palabra discute y contiende sobre esta situación. Todos somos hijos de Dios. Es que ustedes los evangélicos inventan tanta cosa. Pero la palabra dice que solo aquel que le recibe como su Señor y Salvador
tiene la autoridad, la potestad de ser, el derecho de ser hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana? Gloria a Dios por sus vidas. Pero no puede ser una frase de cajón reconocer a Dios, a Cristo como nuestro Señor, cuando verdaderamente no estamos haciendo su voluntad. Es necesario hacer la voluntad de Dios, es necesario hacer la voluntad de Cristo, obedecerlo para tener ese mérito. Pero no nos gusta. Llevamos un corazón conforme a la carne, pero no conforme al Espíritu. Quizás a veces somos más amigos del enemigo que de Dios. Somos personas religiosas que creemos que porque venimos a un servicio o practicamos ciertas habilidades cristianas, estamos más cercanos de Dios. Pero déjame decirte que el éxito, que el secreto está en verdaderamente obedecer su palabra. Perdemos nuestra nacionalidad divina a veces cuando le damos rienda suelta a la carne. Yo vivo orando por la iglesia. Aquí tengo el teléfono lleno de WhatsApp. Hoy preparamos el servicio para, bueno, gloria a Dios que casi se nos llena, pero preparamos el servicio para tener 100 personas acá en el auditorio, porque la iglesia tiene más o menos ese número de miembros. Y he recibido por WhatsApp una serie de mensajes que entristecen mi corazón, como será el corazón de Dios. Razones por las que no vienen hoy a congregarse, a recibir un mensaje. Muchos porque tienen familiares de visita, y yo pregunto, ¿por qué no los trajo? Y después salen de paseo. Es tremendo cuando usted decide primero servir al mundo antes de servir a Dios. Como si manejara una doble faceta o una doble personalidad. Aquí son de una manera y en la casa son de otra. Aquí son reconocidos como hijos de Dios, pero en la casa son reconocidos como hijos del mundo, porque prefieren complacer más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Perdemos todos nuestros derechos y pasamos a ser solamente creación. ¿Cómo así, pastor? La palabra dice que Dios creó todas las cosas, por lo tanto creó al hombre, pero también dice que solo es hijo aquel que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Luego, si usted no tiene a Cristo en su vida, usted simplemente es creación de Dios. Lo importante, vuelvo y soy reiterativo con esto, es reconocer y recuperar nuestra relación con Dios. Empezar a caminar nuevamente con Él, hacer su voluntad, deleitarse en tiempos de oración y de lectura de la palabra, reconocer nuestro pecado, así como lo dijo el hijo pródigo. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Usted en esta mañana cierre sus ojos ahí donde está y diga: Señor, perdóname si he pecado contra el cielo. Perdóname, Señor, si he pecado contra mi prójimo.